voltéate de mí y sé salvo a los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Es el único Salvador, el eterno, Dios de Israel. No una Trinidad, un Dios encarnado, nada de eso. Porque yo juré por mí mismo, rectitud salió de mi boca, una palabra, y no va a ser regresada, porque a mí toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesarme a mí, van a jurar por mí, van a confesarme. El punto es que esto lo dice Isaías 45 sobre el eterno, pero Jesús se lo encaraman a él. Y si tú lo cuestionas, tú no tienes el Espíritu Santo. Y si tú cuestionas el Espíritu Santo, tú estás blasfemando. Bueno, amados, yo creo que aquí llegó la hora de decidir. ¿Usted realmente se va a convertir en lo que el maestro dijo que usted debía hacer? Por esa razón, yo no sé si ustedes han puesto atención a mis mensajes. Yo les he dicho, el Padre no puede estar fuera del hombre. Hechos 17:24 es claro al decir, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Realmente ellos están esperando que se levante el tercer templo de Jerusalén. Pero me llama poderosamente la atención este video por cosas muy interesantes. Porque ellos están planteando que no existe salvación en Jesús el Cristo. No existe. Entonces yo no sé qué van a hacer los que dicen que Jesús el Cristo los salva, pero que al mismo tiempo adoran a Jehová. Pero el gran problema es precisamente lo que el otro rabino dice, porque ellos están trabajando. Miren, los únicos que no trabajan somos nosotros, porque es lo que yo trato de decir muchas veces a los amados y les digo, mire, de nada sirve tantos estudios, de nada sirve que nosotros estemos ahí analizando, leyendo, si nosotros no salimos en un canal para dar a conocer nuestro pensamiento. Y de nada sirve que yo trabajo todos los días si no hay quien haga algo por visión celestial. Entonces necesitamos que alguien se involucre y diga, yo quiero hacer una campaña publicitaria. Lo tengo que hacer. Eso es bueno. Comprométase con usted mismo a hacer algo. Yo entiendo que mucha gente tiene pena de poner la cara. Tiene pena porque lo van a insultar, porque lo van a maltratar, porque lo van a humillar. Pero yo creo que llegó el momento. Ya que no van a ver en diciembre va a ser un mes muy difícil, porque a nosotros nos enseñaron que debemos de practicar el consumismo. Pero hay mucha gente que ha despertado y dice, Santa Claus es una mentira. Los regalos son una mentira, porque yo soy la esencia del amor. ¿Eso qué significa? Que no importa que no sea Navidad, yo te voy a dar un abrazo. Que no importa que no sea Navidad, yo te voy a invitar a un plato de comida. No importa que no sea Navidad, yo te voy a desear lo mejor. Entonces, cuando el ser humano se vuelve verdadero, se vuelve genuino, entonces muchas cosas cambian. Porque entonces en la verdad no existe la fantasía. En la verdad no existe cielo e infierno. En la verdad somos uno con el Padre. El Padre está en nosotros y nosotros en Él. Entonces pregúntense ustedes algo muy sencillo, ahí donde se termina cielo e infierno. ¿Por qué? Porque si el Padre está en cada uno de nosotros,
¿Habrá cielo e infierno para ese Padre? Porque es Él el que me está guiando, es Él el que me está enseñando. Por esa razón la importancia del texto bíblico. Mucha gente dice, es la palabra de Dios. Ah, bueno. Entonces todo lo que yo entiendo y comparto y todo lo que yo saco de ese texto bíblico, pues necesariamente es lo que Dios estableció para cada uno de nosotros. Y entonces digo, entonces si ese Dios sabe que yo me voy a perder por el conocimiento que dejó plasmado en ese libro, ¿y entonces para qué lo dejó? Si sabe que con eso me voy a perder. Lo que yo logro comprender es que dentro de toda la mentira que se gestó, hay información que me hacen pensar a mí. Y esa información que me hace pensar a mí es lo que yo tengo que tomar. Por esa razón vuelvo a hablarles a ustedes como mis hermanos, como seres humanos. Yo no sé si ustedes se recuerdan de un mensaje que el maestro dijo. Escudriñad las escrituras. Entonces la pregunta es, ¿voy a escudriñar la Biblia? Yo les diría que el maestro respondería, no. Escudriñad las escrituras. Entonces pregunten ustedes, maestro, ¿y eso qué significa? ¿Qué es lo que me quieres dar a entender cuando dices que debo escudriñar las escrituras? Y estoy totalmente convencido que el maestro te va a decir, todo lo que está escrito debes de escudriñar. Una persona me compartía algo sobre los ¿cómo se llama estos de Asia? Los que son como pelones igual que yo. ¿Cómo se llaman estos? Pero algo sobre eso me planteó. Y me dice que esta persona fue a estar 13 años allá con ellos y aprendió muchas cosas. De tanto que aprendió que, imagínense que solo con tocar el teléfono de una persona y puede decir de qué padece la persona, qué males tiene la persona. Me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque imagínense que una persona solo con tocar tu teléfono, quizás tu billetera, quizás tu camisa, quizás tu pantalón, quizás una blusa, y que pueda sentir con su energía los problemas de los cuales padeces. Creo que es un desarrollo importante que nosotros necesitamos estudiar, investigar, indagar cómo es y cómo sucede. Pero la mayor parte de personas no se dan esa oportunidad porque están cerrados de la mente. Entonces, cuando ustedes los seres humanos logran entender qué significa escudriñar las escrituras, necesariamente ustedes tienen que volverse investigadores. Pero ¿para qué voy a investigar si todo está en la Biblia, amados? ¿Saben ustedes que la Biblioteca del Vaticano es un lugar grandísimo, 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 que no le alcanzaría una vida humana? O sea, estoy hablando de que usted llega a este mundo, usted aprende a leer y tener algo de pensamiento después de los 20 y algo de años, y que usted se va a morir a los 70 años. Esa etapa de vida que usted está en este cuerpo, no le alcanzaría para leer todos los libros que están disponibles en el Vaticano. En la Biblioteca del Vaticano hay documentos de todas las civilizaciones en el mundo. Y lo interesante es que en todo el planeta han existido gente nativa de cada lugar. Por ejemplo, si vamos a Perú, encontramos a los incas. Usted viene aquí, donde yo me encuentro, aquí en Guatemala, usted va a encontrar a los mayas. Y siempre
hay una línea, hay una descendencia, por más que quisieron matarlos, destruirlos, borrarlos del mapa, siempre quedó un pequeño grupo que es el que ha comenzado las manifestaciones aquí en Guatemala. Y si vamos a México, también encontraremos nativos del lugar. Y si nos vamos a Estados Unidos, también encontraremos nativos de ese lugar. Y si nos vamos en la India, encontraremos nativos. Vamos al África, encontraremos nativos. Ahora, todas estas civilizaciones, a pesar de todo que los han querido desaparecer y borrar del mapa, no lo han conseguido. Pero entonces es importante pensar qué hay detrás de cada civilización. Su cultura, los monumentos, las ruinas, el conocimiento. Por ejemplo, si se habla de los mayas, se habla de un calendario maya. Se habla de matemáticas, que los mayas fueron muy avanzados en lo que se refiere a la matemática. Aquí los mayas tienen un calendario. Entonces todo esto hace que nosotros tengamos que pensar, ¿quiénes son los judíos realmente? Resulta de que el pueblo judío no tiene nada, solo el muro de los lamentos, pero no tiene cultura, no tienen nada. Entonces, y si ustedes analizan los manuscritos bíblicos del Antiguo Testamento, pues resulta que son copia de otros escritos. Por esa razón, antes de criticar, antes de emitir una opinión, asegúrese de haber investigado, indagado la cultura de los judíos. Entonces, hablar de Dios y hablar de diablo es un pensamiento en el cual se ha podido engañar a toda la humanidad. Hablar de Mesías, hablar de un Salvador, forma parte del engaño. Yo no sé si ustedes escucharon lo que este hombre dijo, pero al poder analizar y comprender el pensamiento de este judío, no es solo de él, es el pensamiento que comparten la mayor parte de los que son seguidores del Dios del Antiguo Testamento. Eso es importante para que usted se levante, porque él dice que usted debe abortar. Usted tiene que abortar a Jesús de su vida. Lo tiene que sacar de su vida. Porque el único que salva es el Dios del Antiguo Testamento. Pero tranquilos, porque todo lo que ustedes van escuchando en mis próximos videos, quizás no sea tan pronto, pero si dura esta manifestación, y yo no me canso de estar sentado aquí, porque estar sentado aquí todo el día, escuchar, cortar, pegar y pensar todo lo que hay que hacer, porque yo tengo que pelear hasta en contra de los derechos de autor. Debo tener consideración que me van a querer eliminar el canal por traer esos videos cortos de ellos. Sin embargo, todo es sabiduría, todo es inteligencia, todo es de comprender la parte legal. Entonces, entendiendo todo lo que es legal, ustedes han visto que mucha gente utiliza porciones de los videos de visión celestial, pero necesariamente ellos recurren a cambiar la voz. Ellos no se atreven a dejar, así como yo que dejo la voz de ellos, yo no trato de manipular la información. Entonces, ¿cómo lo hago? Es un trabajo. Pero realmente, ¿ustedes lo pueden valorar? No, da lo mismo que no lo valoren. Pero hay otro judío que tiene otra información que ustedes van a decir, pero ni siquiera los judíos realmente comprenden lo que hablan. Pero está bien que el judío no comprenda.
Lo que está mal es que ustedes no lo puedan comprender, porque ustedes son una gran diferencia. El Dios del Antiguo Testamento es la torpeza, pero hablar de Cristo es hablar de sabiduría, es hablar de poder. Y si Cristo es poder y si Cristo es sabiduría, entonces ¿qué sabiduría hay en aquel que no comprende lo que está leyendo? Pero como esta vez lo ponemos en Él, porque Él es el rabino, Él es el conocedor, Él es el que tiene la información verídica, entonces lo nuestro es escuchar. De lo que nosotros escuchamos, nosotros vamos a nuestro corazón. Y es ahí donde nosotros comenzamos como hacen ¿cómo se dice? Los animales rumiantes. Los animales rumiantes, ellos pastan en el día, pero al final de la tarde entran en el establo y comienzan ellos a rumiar. Y eso debe ser el mensaje para ustedes. Todo lo que ustedes van a escuchar, vayan a su texto bíblico, analícenlo, medítenlo, pero la mayor parte de personas no logran entender que Jesús el Cristo efectivamente fue un contrario del Dios de los judíos. Y justamente en este video espero que ustedes se hayan dado cuenta, porque para eso es el mensaje, para que todos trabajemos, para que todos pensemos. Por favor, amados, yo necesito que ustedes lo escuchen. Pero esta vez no lo escuchen solo porque al final hay que escuchar, sino comience usted a trabajar su pensamiento. La mayor parte de personas que van a un templo de 4 paredes no pueden negar lo que yo digo, porque yo lo que digo lo compruebo con texto bíblico. Resulta de que en el texto bíblico encontramos este versículo. Dice que si confesares con tu boca, ¿qué tengo que confesar? Que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero este judío dice que esto es una mentira. Claro que él no dice que es una mentira. Eso de que es una mentira, usted lo tiene que escuchar. Porque si el texto bíblico dice esto, que si confesares, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero la mayor parte de personas tienen que entender que el cuerpo que le dieron muerte no es el que resucitó. Hubo una transformación de ese cuerpo. De hecho, ¿ustedes se recuerdan de Lucas capítulo 24? Por esa razón, a mí me gusta mucho el texto bíblico. Yo diría que deberíamos de seguir con el texto bíblico. Los libros apócrifos son buenos. He escuchado a varios expositores y hablan de un Jesús y dicen ellos, es que ese Jesús está muerto. Pero yo les digo que hablar de Jesús es hablar de transformación. Es hablar de ese grano de trigo que fue sembrado, pero se levantó. Pero el grano que cayó no es el que se levantó. Ahora tenemos la oportunidad de ver muchos granos en nuestra mano. Yo no sé cuántos han visto un sembradío de trigo. ¿Cuántos han podido tener
una espiga de trigo en su mano. Yo lo he tenido. Y les puedo decir con toda certeza de que el grano que fue sembrado no es el que se levantó. Pero este Jesús, a quien se le dio muerte, el cuerpo, me impresiona que la gente piense que está muerto. Porque cuando fueron a la tumba, pues simplemente no había nada. Significa entonces que Jesús resucitó. Pero que ese Jesús que resucitó, no resucitó ni siquiera con el mismo cuerpo. ¿Y por qué yo estoy seguro que no resucitó con el mismo cuerpo? Tranquilos, no se asusten, porque ustedes muy rápido se asustan. Vámonos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y por el versículo, miren lo que dice acá. En el camino de Emaús, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Escuchen. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, escuchen, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Meditemos un momento. Entonces Jesús, ¿sí lo mataron? ¿O no lo mataron? Ese es el mensaje que muchos no comprenden. Que Jesús le dieron muerte, pero resucitó. El cuerpo, miren amados, he escuchado a personas que hablan de esto y dicen que Jesús murió. Pero yo les digo que Jesús lo asesinaron, pero Jesús se levantó. Es exactamente lo que Jesús dijo, que es como el grano de trigo. Usted toma el grano de trigo y usted lo siembra. Murió. Para muchos murió. Pero ese grano
si se levanta, ya no vuelve el mismo grano. Ese ser maravilloso a quien le dieron muerte, no van a esperar ustedes ver al mismo ser, imposible. Pero si ustedes tan solo entendieran el misterio del grano de trigo cuando es sembrado en tierra, entonces comprenderían por qué mi afirmación. En mi mensaje yo he dicho, Gabriel es Cristo, Néstor es Cristo, Amado Alvarenga es Cristo, Jorge Alonso es Cristo. Por esa razón, el mundo no nos conoce. ¿Pero por qué el mundo no nos conoce? Pues porque no le conocieron a Él, amados. Imagínense que estos hombres que anduvieron con Él, ellos no le reconocieron. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero ellos no lo reconocieron. La mayor parte de personas no te van a reconocer. Pero ese buen hombre a quien asesinaron, no lo pudieron asesinar. Porque él es ese grano de trigo. Ese grano de trigo que cayó en buena tierra. Y que esa buena tierra es usted. Y que ahora usted ha sido levantado. Pero no solo usted. Porque el maestro dijo que si yo fuere levantado, me los traeré conmigo. Eso es lo que ha sucedido y eso es lo maravilloso de conocer este mensaje. Por esa razón dice, ahora escuchen esto, 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos, tranquilo Jesús, ¿ya comenzaste a insultarnos? ¿Ya comenzaste a decirnos tontos? ¿Necios? ¿Qué más significa insensato? ¿Se recuerdan ustedes de la palabra insensato? Vamos a buscarlo de nuevo para que ustedes no digan que nosotros somos los que decimos. Ahí está. Los sinónimos de insensato es lo que ustedes tienen en pantalla. ¿Y qué significa? Inconsciente, irresponsable, ¿qué más? Tonto, necio, ¿qué más? Sin sentido, irreflexivo. Está bien, tranquilo Jesús, que ya comenzaste a insultarnos, dicen los religiosos. Pero esta vez no es Francisco. Es uno muy parecido a Francisco. Entonces Jesús les dijo, oh gente tonta, oh gente necia, y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces aquí se ahogan todos los que nos critican. Porque entonces ellos dicen, pero se dan cuenta que Jesús cumplió con la profecía de Jehová. Tranquilo. Es que ustedes tienen que entender que hablar de profetas no necesariamente estamos hablando de los brujos de Jehová. En todo el mundo han existido seres de luz. En todo el mundo. No solo con la llegada de Jesús es que la luz iluminó al mundo, no.
El amor siempre ha estado en esta tierra, y no lo digo yo, para que ustedes se den cuenta que yo todo lo que digo lo respaldo. Escuchen esto. Juan capítulo 1. En el versículo 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero ¿qué cosa es lo que yo necesito que ustedes ven? Ahora léanlo amarillo, por favor, amado. Voy a marcar de amarillo. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Ninguna persona puede decir, mire Francisco, es que el Cristo surge cuando nació. El texto bíblico es claro en decir: en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Porque si él apareció hasta cuando comenzó su ministerio, entonces la vida hubiese sido imposible. Porque él es la vida, él es el amor, él es la verdad. Una cosa es que fue ignorado, otra cosa es que no existía. Pero el texto bíblico es contundente al afirmar: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Entendieron? Que él nunca ha dejado de existir, y nunca dejará de existir, porque es la vida. Una cosa es que los hombres se volvieron tan insensatos para adorar lo que su pensamiento formó, e ignoraron su esencia. Y otra cosa es que la esencia nunca haya existido. Una persona me escribe hoy y me dice: si el primer Adán es animal, entonces ¿dónde está el ser espiritual que Dios formó? Es que el Padre es la esencia de la vida, amados. Jehová lo que hizo fue formar. ¿Qué significa esto? Que usted puede formar a partir de la existencia de algo. Por ejemplo, hablemos de esta taza. ¿Alguien pudo crear esta taza? Sí, la gente puede pensar que lo creó. Pero lo que yo entiendo es que el hombre formó esta taza, ya que crear significa haber inventado los elementos necesarios para poder decir: esta es mi creación. Pero entiéndase que si este fuese una taza de barro, para llegar a ser taza, necesariamente el hombre utilizó el barro, lo manipuló y formó una taza. Entonces, hablar del hombre, Adán, es la manipulación que se le dio a todo lo que existía. Es lo que están haciendo hoy a través de los experimentos. Están haciendo experimentos de hacer manzanas, y claro, han podido hacer manzanas, pero realmente no lo crearon, sino es la manipulación que se le ha dado a lo que ya existía. Cuando ustedes logran entender esto, entonces comprendan que la vida, el amor, la esencia crística nunca ha dejado de existir ni dejará de existir, porque es la esencia de la vida. ¿A qué se refiere entonces que el hombre fue animal y ahora espiritual? Que cuando Jehová manipula al hombre, lo hizo postrar, le hizo creer que debía adorar a un Dios, porque si no lo hacía,
necesariamente era condenado a castigos. Pero si se sometía, entonces recibía recompensa. Eso es lo que se conoce como la formación de Jehová. La formación del hombre animal. ¿Por qué animal? Porque no piensa, nada más por eso. No que tenga cuerpo animal, no. Usted es una perfección. Pero tu razonamiento pobre necesariamente refleja que no eres lo que se espera que debes ser. Por esa razón, este es el despertar. Cuando los seres humanos dejan de entender de una manera muy pobre y comenzar a decir, bueno, ¿hizo algo Jehová? Sí. Manipuló tu mente. A eso se le llama la formación de Jehová. Jehová nunca ha hecho nada. Lo que sí hizo es que es a través de los escritos, a través de las palabras escritas, te hicieron creer que debías rendirle culto a un Dios formado, como siempre lo han hecho. Te han hecho postrar delante de la Virgen de Guadalupe, delante de la Virgen María, delante de la María Magdalena, delante de Juan el Bautista, Miguel Arcángel. ¿Cuántas imágenes que existen en el mundo? Y mucha gente se postra. Se postra, pero ¿por qué se postra? Analicemos despacio. Vamos a un templo de 4 paredes. Estoy seguro que muchos de los que todavía vienen a visión celestial, si regresan al templo se postran. Inconscientemente se postran. ¿Y por qué se han de postrar? Por lo que hace el grupo. Por ejemplo, en mi Guate hermosa, mi Guate linda, en este momento hay manifestaciones en todas partes. Y si nosotros y todos los que estamos en este momento, en esta transmisión, estuviésemos en Guatelinda, podríamos comprobar que lo que yo digo es verdad. Mandamos nosotros a un camarógrafo en cada lugar de manifestación, pero solo para algo objetivo. La pregunta es, ¿por qué está usted en este lugar? La mayor parte de personas están en ese lugar porque la mayor parte está en ese lugar. No, tranquilo. ¿Por qué estás en este lugar? Mucha gente no sabe ni cuál es la razón de su protesta. La mayor parte de personas no saben ni por qué están en ese lugar. Ya cuando se acerca a la persona y se le dice, ¿usted puede decirme cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de tu protesta? Ni siquiera los nombres de las personas que están en la lista que quieren de sacarlos del poder tienen en mente, no lo tienen. Pero entonces usted, ¿por qué está aquí? Pues porque todos están aquí. O sea, porque vio en un video que mucha gente estaba y entonces se fue a unir, nada más que eso. ¿Por qué usted está en el templo? Pues porque todos van al templo. Pero usted no va a preguntar por qué está aquí en el templo. No, estoy aquí porque me dicen que aquí hay que adorar a Dios. Pero no está ni siquiera convencido de lo que está haciendo. Entonces, sucede esto. Vamos a un templo, vamos a una sinagoga. Vamos a ponernos de rodillas, dice el líder. Y toda la gente se puso de rodillas. ¿Pero usted por qué está de rodillas? Pues porque hay que ponernos de rodillas. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Pues porque me dijo que y nos pusiéramos de rodillas. ¿Y con eso te pusiste de rodillas? La mayor parte de gente por eso se puso de rodillas.
Entonces la formación de Jehová no es que el Cristo nunca haya existido o que el Cristo, porque nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la sabiduría. Con la diferencia es que a nosotros se nos quitó el derecho de pensar. ¿Y cómo lo hicieron? Pues sencillo, dándoles el Edén, y con eso les quitaron todo. Porque entonces, amados, miren, ¿de qué manera, por ejemplo, yo soy un político? Yo quiero gobernar Guatelinda. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tengo que manipular la mente de la gente. Porque si no manipulo la mente de la gente no va a votar por mí. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Analizando toda la información que tenga yo de la mayoría de las personas. Y todo lo que me da una oportunidad para sacar ventaja, necesariamente es lo que tengo que aprovechar. Pero esa ventaja lo tengo en la ignorancia. Imagínense que hay políticos que se han atrevido a ofrecer: vamos a hacer un puente grande aquí, en esta comunidad. Y toda la gente comienza a aplaudir. Pero cuando la gente comenzó a aplaudir, porque ese político lleva personas cercanos a él, y estas personas que son cercanos a él deben aplaudir. Pero cuando el grupo escucha que alguien comienza a aplaudir, todos terminan aplaudiendo. Aunque nunca hayan entendido lo que se dijo, pero si alguien hizo que entendió, es lo único que se necesita para que todos se vuelvan insensatos. Por esa razón, amados, cuando ustedes vienen a Visión Celestial, a mí no me culpen de todo lo que pasa aquí. Porque yo voy a tratar de traerles videos de personas muy conocidos, donde ellos van a ser los expositores y no yo. Por esa razón ahora salimos con este tema bien polémico para muchos, pero es verdad. Falsas profecías. Jesús el Cristo no es hijo de Jehová. Pero más que eso, este rabino dice profecías mesiánicas inventadas. El falso Mesías es Jesús el Cristo. ¿Y por qué dices eso, rabino? Porque un judío se atreve a desafiar, y no solo se atreve a desafiar, sino a que lo saques de tu vida, que debes desechar a ese Jesús de tu vida. Pero cuando ya este judío dice que debes abortar, necesariamente los de Visión Celestial han de comprender que solo se puede abortar lo que ya se tiene dentro. No se puede abortar lo que está fuera de uno. Eso necesariamente ustedes tienen que entender. Ninguna mujer puede abortar lo que no tiene dentro de ella. Solo se puede abortar cuando ya es un feto. Después de un mes de llevarlo en el vientre, la persona reacciona y dice: fue una noche de pasión, pero yo a ese no lo amo, y menos que tenga un hijo de ese. Y comienzan los insultos. Por esa razón, muchas personas que me están escuchando necesitan sanar hoy su corazón. Quizás tu mamá dijo: vos viniste aquí de colado, vos no tenías que estar aquí. Nosotros ya no queríamos tener otro hijo, nosotros ya no queríamos tener otra hija, pero viniste vos. Pero sos un colado, porque nosotros ni siquiera queríamos tenerte. Así es la vida de muchos. Por esa razón hay odio, por esa razón hay dolor en el corazón.
Pero este rabino judío no escatima decir, aborten a Jesús. Tranquilo, rabino. El judío sabe que nosotros estamos trabajando. El rabino sabe que nosotros estamos declarándole al mundo que el Dios de los judíos es el enemigo de la humanidad. Que el Dios de los judíos, si ustedes aprenden a escuchar, amados, simplemente ustedes se van a dar cuenta que lo que este judío dijo tiene implicaciones, pero de una manera que si ustedes se quedan meditando en sus palabras, ¿para qué ellos quieren a un Mesías? Pues para que pelee la guerra de Dios. ¿Escucharon lo que dijo? Por esa razón que dice Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, ¿cómo dijo? Busquemos el texto bíblico, vámonos a nuestro texto bíblico. Cuando digan paz y seguridad, está en primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, váyanse a su Biblia, para que no digan que yo me lo estoy inventando. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Escuchen esto. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día de Jehová vendrá así como ladrón en la noche. ¿Y por qué? Pues porque es un ladrón. Muchas personas cuando hablan de Señor, la mayor parte no comprenden que no estamos hablando de Jesús el Cristo. No. Jesús el Cristo nos vino a darnos libertad, pero la mayor parte de personas pues no comprenden su texto bíblico, no lo entienden. Pero para aquellos que sí lo entienden, necesariamente saben que en el texto bíblico hay dos señores. Y cuando ustedes logran comprender que en el texto bíblico hay dos señores, ahora tranquilos. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Y por qué? Porque los que saben y han analizado el texto bíblico, saben que el día de Jehová no es nada para bien. Ese texto también lo tenemos. Vamos a tener nuestro texto. Amós capítulo 5 versículo 18. Vamos a ver qué dice. Miren lo que dice, pues. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Cómo dijo? Pero este ay no es nada bueno. Es ay de dolor. Es ay de lamento. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? ¿Para qué lo quieren? Será de tinieblas y no de luz. Ese es el día de Jehová. Por esa razón, ya comprendiendo esto, escuchen esto. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día de Jehová vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz, ¿y qué otra cosa? Seguridad. Entonces vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? ¿Qué va a venir sobre ellos? Destrucción.
como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Ahora vamos a sentarnos un momento. Vamos a digerir nuestra lectura. ¿A qué se refiere eso, amados? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero justamente en uno de los videos este rabino habló exactamente esto, solo que hay que tener oído. Si ustedes escuchan los videos pero no tienen oído, no les sirve a ustedes para nada. Miren, vamos a ponerlo. Vamos a ver si lo podemos volver a poner estos videos. Escúchenlo, amados. Una persona va a ser Mesías de Israel si cumple ciertos requisitos. Tenés que ser hijo de Judá, David y Salomón del lado paterno. Tenés que ser descendiente de Judá, David y Salomón. Las promesas de Dios. Génesis 49, pues sabemos que tiene que ser un ser humano, hijo de una mujer judía. Papá tiene que ser de Judá, un ser humano, no un Dios encarnado. Tiene que venir de Judá, David y Salomón. Esa es la promesa. Es que la persona cumple esos requisitos, puede considerarse en el segundo paso. Isaías 11, que comienza el retoñito de Yishai, que es el papá del rey David. El siguiente requisito que cumple el candidato mesiánico, que cumplió ser hijo de Judá, David y Salomón, es dado el Espíritu de Dios, el espíritu de temor de Dios, trae paz mundial, va a pelear la guerra de Dios. Bueno, amados, yo no sé si ustedes entienden lo que esta gente habla, pero yo sé que la mayor parte de personas pues tienen ese problema, que no tienen audición. Pero gracias a nuestro Padre que nos ha dado la sabiduría y el entendimiento para entender a estos. De verdad, amados, mire, no sé si la mayor parte de personas que me escuchan se lavaron los oídos. Pero los religiosos, yo no sé qué va a pasar con los religiosos. Porque, miren, yo les dije a ustedes de que era cuestión de poner atención. Porque si ustedes ponen atención, después del muñequito, en el momento que el muñequito hace la mueca, él dice cosas importantes. Que va a pelear la guerra de Dios y va a traer paz para poder construir el tercer templo. 3 cosas fundamentales. Pero estas 3 cosas fundamentales ustedes tienen que pensar. No voy a hacer esto primero, no voy a hacer así. 3 cosas. Estas 3 cosas que va a hacer, va a pelear la guerra de Dios. Va a traer paz para que se pueda levantar el tercer templo de Jerusalén. En este momento mucha gente están asustados porque hay guerra en Israel. Pero yo necesito que lo vuelvan a escuchar para que no digan que soy yo. Es dado el Espíritu de Dios, el espíritu de temor de Dios, trae paz mundial, va a pelear la guerra de Dios, va a construir el tercer templo, vamos a entrar a la era mesiánica. Gracias por aquellos que me dicen que soy endemoniado, hereje, blasfemo. Gracias, amado. Porque eso me ayuda a mí para mejorar. Para que todos los días me pregunto, ¿será que un día me van a dejar de ver los demonios? ¿O me van a ir a hacer un exorcismo? ¿Será que están orando por mí? Pero yo visualizo que los templos están llenos de unción. Resulta de que solo pasan un trapito así y toda la gente cae de espaldas, comienzan a brincar, a saltar, y todos sienten como un gozo, como un placer, como que están haciendo algo muy grande. Y entonces yo pregunto, si desde el 2018 que se viene realizando evento gratitud, y yo les digo a las personas, ¿por qué no mandan ustedes a su ministerio de intercesión? A toda la gente que ustedes tienen para que expulsen demonios.
¿Por qué no los mandan ustedes a evento gratitud y decir, venga, venga Francisco, venga, un momento. Vamos a orar para expulsarte esos demonios que tenés? Pues yo, qué bueno. Gracias. Porque yo también quiero vivir sin demonios como ustedes. Pero es que lo que me he dado cuenta es que cuando llega evento gratitud, todos se asustan, brillan por su ausencia. Cuando me miran, se hacen un lado y nunca tienen el valor de decir, mira, Francisco, ven para acá, Francisco. Sabemos que estás lleno de demonios. Y hemos venido de Ministerios Elim, hemos venido de Ciudad de Dios, hemos venido de Motivación Cristiana de Guatemala, hemos venido del Shaddai, y te vamos a echar fuera esos demonios que tenés. No lo hacen. No lo hacen. Porque saben que no son demonios los que yo tengo, es sabiduría del Padre. Por esa razón yo necesito la ayuda de ustedes, amados. Porque yo lo que hago es escuchar. Y como conozco el texto bíblico, entonces inmediatamente simplemente visualizo eso. Y las palabras de ese hombre tiene texto bíblico. Escúchenlo, amados, escúchenlo pues. Es dado el Espíritu de Dios, el Espíritu de temor de Dios, trae paz mundial, va a pelear la guerra de Dios, va a construir el tercer templo, vamos a entrar a la era mesiánica. Gracias, amado, gracias por esas manitas arriba que ustedes siempre andan compartiendo ahí. Eso es maravilloso, que ustedes formen parte de este conocimiento. Realmente es lo único que yo a veces insisto, que todos deberían de poner manita arriba. ¿Por qué? Porque este es una realidad, es algo que está sucediendo y que nosotros deberíamos de ponerlo así como mucha atención acerca de lo que está pasando. Dice que va a pelear las guerras de Dios. O sea, para que sea un Mesías de Israel, debe ser un varón de guerra, igual que Jehová. Jehová es varón de guerra. Porque necesariamente tiene que pelear las guerras de Dios. Pero ¿eso qué significa para el mundo que me escucha? Significa texto bíblico. Que cuando digan paz y seguridad, entonces no es paz ni es seguridad. Es destrucción repentina. ¿Ustedes no se recuerdan que antes de que comenzara la guerra en Israel, firmaron un acuerdo de paz? ¿Se recuerdan ustedes? Dice que firmaron un acuerdo de paz. ¿Qué fue lo que firmaron? Un acuerdo de paz. Pero ¿me podrían ustedes explicar qué significa un acuerdo de paz? Significa que Israel necesita paz. ¿Eso qué significa? Que Israel lo que está diciendo, voy a dar descanso en paz a los palestinos. Eso es lo que Israel está diciendo. Que lo que el líder judío está haciendo es firmar el documento donde ellos se atribuyen el derecho de hacer descansar en paz al otro pueblo. Por esa razón, el texto bíblico es claro. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, miren el texto ahí, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Eso es lo que está pasando allá, pero no es contra Israel, es contra usted. Las próximas naciones que deben de ser diezmados son todo el mundo. Porque cuando Israel dice que va a traer paz, necesariamente lo que está diciendo, descanse en paz
Estados Unidos. Descanse en paz Asia. Descanse en paz México. Descanse en paz Venezuela. Descanse en paz Argentina. Descanse en paz Panamá. Por supuesto que ellos buscan y saben dónde está el tesoro. Por esa razón que cuando su texto bíblico dice que cuando digan paz y seguridad, entonces que ustedes ya deberían de saber que el texto bíblico dice que cuando digan paz y seguridad, viene destrucción. Es lo que el texto bíblico está diciendo. Que cuando los líderes religiosos hablan de paz, significa que necesitan matar a un montón de personas. Eso es lo que significa paz bíblicamente. Yo no sé si ustedes entendieron eso, pero el rabino lo dice. O sea que el rabino está leyendo el texto bíblico, pero lo está leyendo desde el punto de vista judío. Pero muchas personas no lo entienden, estoy seguro que no. Visión Celestial.